Aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Wow. Pueden sentarse si son tan amables. Wow, ¿cuánto le dan gracias, le dan gracias a Dios por su presencia en este lugar? Denle más fuerte ese aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Estamos agradecidos con el Señor. Algunos me preguntaban, pastor, ¿cuántas predicaciones, cuántos mensajes faltan para terminar la serie Raíces? Y hoy es el último, así es que no se preocupe, pero el Señor nos va a hablar grandemente en este último mensaje. ¿Me dicen amén? ¿Qué le parece si abre sus Biblias, si son tan amables, en lo que es la esencia de un verdadero discípulo? Y abra sus Biblias en Juan 13, versículo 36. Y cuando lo tenga se pone de pie por reverencia a la palabra de Dios, creyendo que el Señor nos va a hablar en esta tarde. ¿Me dicen amén? No los escuché. ¿Me dicen amén? Eso, ahora sí ya lo escuché. Ya cuando vea a todo el mundo de pie, quiere decir que ya todos lo encontraron. En nuestra iglesia acostumbramos a ponernos de pie para leer la palabra por reverencia y respeto a la palabra de Dios. Ya que vea a todo el mundo de pie, lo leemos. Aprovecho para decirle que los preteens pueden ir a su clase. Los preteens tienen clase hoy. Recuerden que en nuestra iglesia los preteens han salido de la iglesia de los niños, del ministerio de niños, para venir aquí con los adultos. Pero en esa transición les damos una clase un domingo sí y uno no, un domingo sí y uno no, de acuerdo a lo que es la edad de los preteens, para que ya se vayan acostumbrando a estar aquí con nosotros. También la reunión de la forja es a las 7:30. Me recordaban que no di la hora. 7:30, reunión de la forja. Y aquellos que me preguntaron cuál es el nuevo libro de discipulado de los hombres, se llama El Código, 12 prioridades que todo hombre debe de tener. Editorial Portavoz es El Código, 12 prioridades que cada hombre tiene que tener, en nuestro próximo libro de discipulado para hombres. ¿Ya todos tenemos el versículo? Sí, dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás ¿cuándo? Después. Miren la respuesta de Pedro. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Lo puede repetir conmigo, por favor? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Que el Señor añada bendición a su palabra. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor, y puede sentarse. No cantará el gallo sino hasta que me hayas negado. ¿Cuántas veces? 3 veces. Si el equipo de Miriam me ayuda, así como quedamos el viernes, se los agradecería mucho. Cuando hablamos de el costo del discipulado, si hablamos acerca de ser y hacer una transición de creyentes a discípulos, necesitamos entender 2 cosas. Número 1, diga conmigo: el mensaje y el mensajero. Nosotros hemos traído una serie titulada Raíces para mover a la iglesia de lo que es ser un creyente a ser un discípulo. Pero lo queremos que usted lo haga consciente de lo que significa ser un discípulo. Ahora, el mensaje que usted recibe, hay 2 clases de recipientes en el mismo mensaje. Diga conmigo: uno que lo acepta y otro que lo rechaza. ¿Cuántos están aquí de los que aceptan el mensaje y le dan una ofrenda de palmas al Rey de Gloria, por favor? Diga conmigo: yo acepto su mensaje. Diga bien fuerte: yo acepto su palabra. Y se me hace impresionante cómo con un mismo mensaje hay personas que lo toman para bien, para que sus vidas sean cambiadas y transformadas por el poder de Dios.
Pero hay otras personas que les cala mucho porque es muy fuerte y lo rechazan. Y en esta serie he visto esas dos clases de personas. He escuchado personas que han hecho comentarios: wow, el pastor como que anda enojado, ¿verdad? Híjole, hoy sí nos dio duro. Híjole, ya no quiero saber nada más de esa clase de mensajes. Pero no hace ninguna clase de cambios para recibir la palabra, aplicarla y ser cambiados y transformados. Pero hay otros que reaccionan y dicen: lo que está diciendo el pastor tiene razón, porque viene de la Biblia, es la palabra de Dios. Y escuchan un mensaje y buscan la manera de cómo involucrarse, de cómo ser transformados en verdaderos, diga conmigo, discípulos. ¿Me dicen amén? Pero hay algunas personas que hablan solo por hablar. Diga conmigo, ay Señor. Y hay personas que no entienden la palabra de Dios cuando dice ser prontos ¿para qué? Para oír, pero tardos para hablar, porque en el silencio hay sabiduría. ¿Me dicen amén? Y hay otros que son como Pedro, que son rápidos para hablar y hablan sin pensar. Entonces Pedro habla y dice: Señor, ¿por qué dices que yo no te puedo seguir a donde tú vas? Yo te voy a seguir hasta donde sea, y si es necesario entregar mi vida por ti, la voy a entregar. Y el Señor, que lo conoce todo, le dice: ay Pedro, déjeme se lo parafraseo, Pedrito de mi vida, de mi amor, piensa lo que estás diciendo. ¿Estás diciendo que vas a entregar tu vida por mí? En inglés diríamos, ¿really? ¿En serio? ¿Estás diciendo eso a mí, que todo lo conozco, que todo lo escudriño, que todo lo sé? De cierto te digo que no va a cantar el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces. ¿Qué estás dispuesto a hacer por el Cristo que te salvó? ¿Será que estás dispuesto a hacer y a caminar de ser creyente a ser discípulo? Diga conmigo, sí, amén. Y lo que diga que voy a hacer, lo voy a hacer para la honra y para la gloria del Señor. Alguien dice amén y le da una fuerte ofrenda de palmas al Rey. All right. Vamos a seguir con lo que son las características, las cualidades de un verdadero discípulo. Y yo voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo nos apremia y quiero terminar esta serie. La siguiente característica de un verdadero discípulo es que es una persona perseverante. Diga conmigo, perseverante. En Hechos 2, 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuántos han recibido su palabra? ¿Cuántos han sido bautizados? Pero levante la manita, porque si no vamos a tener que ir a Helen este año otra vez. ¿Cuántos han sido bautizados? Una vez que usted ha creído y ha sido bautizado, su llamado es a convertirse y transformarse en discípulo. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga conmigo, y perseveraban. No, pero con ganas. Y perseveraban. Y aquí en el libro, vaya conmigo por favor para que lo lea, para que no vaya a decir: no, el pastor sabrá Dios qué está diciendo. Hechos 2, 41 y 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero en lo que un discípulo persevera es en la... A ver, otra vez, ya yo venía tan emocionado porque les acabo de decir en qué perseveraban. Déjenme se lo vuelvo a leer. Ay, Dios mío bendito. Ok, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué perseveraban? Eso, en la doctrina. La primera característica de un verdadero discípulo es que persevera en la doctrina. Y algunos se preguntarán: pastor, ¿qué es doctrina? En la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la palabra de Dios, crecían en la palabra de Dios. Se conocían el credo, y no solamente de memoria, sino que conocían la palabra de Dios. Pero hoy en día hay creyentes, y no me atrevo a decir que discípulos, porque los discípulos perseveran en la doctrina, y los creyentes ni siquiera saben lo que creen, desafortunadamente.
Pero si yo le preguntara hoy a ustedes, ¿cuál es nuestro credo como iglesia cristiana, como iglesia de Jesucristo? ¿Qué ustedes contestarían? Es algo para pensar, porque si usted no sabe la doctrina esencial del cristianismo, ¿cómo puedes llamarte discípulo? Porque ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué creemos? ¿Me siguen hasta aquí? Dile al que está a tu lado, ¿en qué crees? ¿Cuál es nuestra doctrina esencial? ¿Cuáles son las enseñanzas esenciales que hacen que el cristianismo sea cristianismo? Si usted no sabe responder a esta pregunta, I'm sorry lo que le voy a decir, y se lo digo con mucho amor para que usted comience a hacer algo al respecto y comience a perseverar. Pero usted solamente es un creyente y se queda lejos de ser discípulo. Diga, ouch. Porque si le pregunto los jugadores más famosos, usted se lo sabe. Si le pregunto los actores más famosos, usted se lo sabe. Las canciones más trendy, los memes más trendy, usted se lo sabe todos. Pero ¿cómo es posible que no sepa la doctrina esencial del cristianismo? ¿Me siguen hasta aquí? De hecho, hay una doctrina esencial que dice el apóstol Pablo que si la niegas, no puedes llamarte cristiano. Porque todo aquel que niega que Cristo se hizo hombre y es Dios encarnado y habitó entre nosotros, niega una de las doctrinas esenciales. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Perseveraban en qué? No, pero con más ganas. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina. ¿Cómo perseverar en la doctrina? Bueno, perseverar en la doctrina es: yo voy a crecer en la palabra, voy a estudiar la palabra, voy a escudriñar las escrituras, la voy a estudiar de manera sistemática, voy a tomar las clases de seminario bíblico. En lugar de ver novelas, en lugar de ver series de televisión. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Por qué? Porque en el seminario bíblico estudiamos la Biblia por temas de manera sistemática y amplia, para poder conocer y escudriñar las escrituras. Perseverar en la doctrina es profundizar en las escrituras. ¿Alguien me dice amén? Pero un verdadero discípulo no solamente persevera en la doctrina de los apóstoles, sino que también persevera en ¿qué? El versículo 42. Vaya conmigo al versículo 42 de Hechos 2, por favor. ¿En qué, perdón? Ajá, dilo fuerte, mija, no tengas pena. ¿En qué? En la comunión unos con otros. Diga conmigo, en la comunión. El verdadero discípulo persevera en la comunión, en el compañerismo con mis hermanos cristianos. Por eso es que nuestras reuniones de hombres son compañerismos, nuestras reuniones de matrimonio son compañerismos, nuestras reuniones de mujeres son compañerismo, las reuniones de jóvenes son compañerismos. ¿Por qué? Porque la iglesia, como es una familia, debe de perseverar en la comunión. El verdadero discípulo ama tener comunión con sus hermanos. Si tú amas tener comunión más con la gente no cristiana, en lugar de, como dice la escritura, preferir a la familia de Dios, yo no sé ni siquiera si llamarte, no sé qué llamarte. Creyente no lo sé, discípulo menos. Porque el que ama más la comunión con las tinieblas en lugar de la luz. Ahora, tú entras a las tinieblas no para tener compañerismo y comunión, sino para hacer luz en medio de las tinieblas. Pero si tú disfrutas más las reuniones con tus amigos, donde se hace de todo en lugar de la hermandad y la comunión con tus hermanos, tú estás en problemas. Aquí no das ni un grito de júbilo, pero allá le haces ¡ah! Con esa música que tú lo que está diciendo, ay Dios mío. Aquí no aplaudes, pero allá estás matando las cucarachas. ¿Ah? Entonces no es falta de ser expresivos, simplemente que disfrutas más las tinieblas. Y conmigo, ay Señor. Aquí no cantas, pero allá se te salen los pulmones y te olvidaré, te olvidaré. Y
Y acá no puedes gritar santo, santo. Aquí. ¿Por qué será? ¿Si te has puesto a pensar en eso? Porque los discípulos perseveran en la comunión con los santos y lo que los santos hacen mientras tienen comunión. Mi pregunta es, ¿qué disfrutas más? Diga conmigo, ay Señor, ver cómo todo el mundo se emborracha, aunque tú no te emborraches, pero cómo te diviertes. Pero cuando le falten el respeto a alguien de tu familia, a ver si te quedan ganas de seguir yendo a esas reuniones. Perseveraban, ¿en qué, perdón? En la doctrina. ¿Y en qué más perseveraban? En la comunión unos con otros. ¿Y en qué más perseveraban? Primero, antes de la oración, ¿en qué? En el partimiento del pan, en la santa cena. Ustedes no pueden participar de una santa cena en ningún otro lugar que no sea con la iglesia de Cristo, siendo presidida por un ministro ordenado del evangelio. ¿Me siguen hasta aquí? Los que la reparten son diáconos. No le decimos a cualquier hermanito, hermanita, ay, por favor, hoy no vino nadie. No, hay una estructura eclesial establecida en la palabra de Dios. Por eso el día que menos no deberían de faltar ningún domingo, para empezar. Pero el domingo que menos deberían de faltar es el primer día de la semana, porque tenemos el partimiento del pan. Y tu responsabilidad es perseverar en el partimiento del pan, dando testimonio del sacrificio de Cristo Jesús y de que un día regresará por su iglesia. ¿Me dicen amén? ¿Y perseveraban en qué más? No, pero con ganas, si lo tiene ahí en la Biblia, otra vez. ¿Y perseveraban en qué más? En la oración. Míreme aquí, por favor. Hay muchos de ustedes que yo no los veo en las oraciones. Yo tengo que hablarle claro. Los verdaderos discípulos perseveran en la oración. ¿De quién está hablando ahí? ¿De la oración privada o la oración como iglesia? No le escuché. ¿La oración como qué? Como iglesia. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿y dónde estás en las oraciones? Ahora, yo puedo entender que tú dices, pastor, me tocó trabajar hoy, pero todos los cultos de oración, no te apareces a ninguno, todos te tocó trabajar. No pudiste hacer espacio ni siquiera para uno, para hacer y vivir la palabra de lo que es una verdadera iglesia y perseverar en la oración. Miren, si usted se siente que esto le está chocando y se siente como que, ay pastor, eso es lo que estoy tratando, que esta palabra penetre hasta lo más profundo del corazón, que parta nuestra alma, nuestras coyunturas y los tuétanos. Usted necesita orar con la iglesia y como iglesia. Necesitamos verlo en algún culto de oración, porque eso es ser iglesia. Eso es lo que la iglesia hace. Eso es en lo que la iglesia perseveraba. Eso es lo que los discípulos hicieron cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo. O cada quien estaba en su casa. ¿Dónde estaban cuando el Espíritu Santo se derramó? Estaban juntos. ¿Qué estaban haciendo? Orando como iglesia. Bien se pudo haber derramado de manera personal, cada quien buscando en su propia casa, pero el Señor decidió que reunidos como iglesia, en una reunión de oración, se derramara la gloria y la presencia del Señor. Ahora en nuestra iglesia usted no puede decir, no, es que en esa iglesia no oran. Usted no ora. ¿Me siguen hasta aquí? Es que en esa iglesia no hay tiempo de oración. Usted no se hace tiempo para la oración, porque aquí no tenemos ni uno ni dos, tenemos 3 tiempos con Dios a la semana. Diga conmigo, ay Señor. Toca a la persona que está a tu lado y dile, ¿a cuál vienes tú? ¿Será que vienes los jueves de 7 a 8 y te vemos aquí en el altar perseverando en la oración con los santos? Si tu respuesta es no, no te preocupes. Quizá tú vienes los días domingos, porque el día domingo decidimos tener tiempo de oración, porque la mayoría no trabajamos los domingos porque es el día del Señor.
Pero ¿estás aquí a las 10:30? Porque si tampoco el domingo puedes, ok, entonces ¿qué te parece los martes? De 8 de la noche a 10. Porque si no te vemos ni en los cultos de oración, ni en las vigilias, tú necesitas perseverar en las oraciones. ¿Me dicen amén? Perseverar es ser intencional. Perseverar es hacerse presentes. Aquí te vamos a invitar, vamos a preparar las reuniones para que tú vengas y podamos hacer lo que la palabra de Dios nos manda como iglesia. Pero nadie más puede hacerte llegar sino solamente tú mismo, y la decisión de decir: ahí voy a estar presente, yo lo voy a hacer, yo voy. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: perseverar. Perseverar con Cristo. Diga conmigo: voy a caminar con Cristo hasta que Él me llame a su presencia. Eso es perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, dijo Jesús, la característica de los discípulos es que perseveran hasta el fin. El llamado de un discípulo es acompañar y caminar con Jesús todo el resto de su vida. ¿Me dicen amén? Los verdaderos discípulos acompañan hasta el final. ¿Me dicen amén? ¿Hasta cuándo acompañó Tito y Timoteo al apóstol Pablo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo acompañó Lucas al apóstol Pablo? Hasta el final. ¿Hasta cuándo acompañó Marcos al apóstol Pedro? Hasta el final. ¿Hasta cuándo acompañaron los 12 a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, 11 al final, ¿verdad? Los verdaderos discípulos acompañan hasta el final. Perseverar en el caminar cristiano hasta que el Señor nos llame a su bendita y gloriosa presencia. Vamos a vivir para Jesús, vamos a caminar con Jesús, vamos a seguir las pisadas del Maestro, vamos a imitar a Jesús. ¿Me dicen amén? Siguiente característica: los discípulos son personas llenas del Espíritu Santo. En el versículo 43 del libro de Hechos, me acompañan ahí, dice: y sobrevino ¿qué? Temor a toda persona, así como hoy hay temor. Pero dice, en medio del temor había oración y había manifestaciones gloriosas. Dice, y muchas maravillas, ¿muchas qué? Maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Diga conmigo: llenura del Espíritu Santo. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, por causa del glorioso mover del Espíritu Santo. Hemos orado por sanidad y el Señor ha sanado. Yo no sé cuánto le dan gloria al Señor. Y hemos escuchado testimonios de lo que Dios ha hecho. Hemos orado por restauración de las vidas y el Señor las ha restaurado. Hemos orado por situaciones de diferente índole y el Señor ha orado, porque Dios contesta las oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Oraciones de fe. Creemos en el poder de Dios. Creemos que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Creemos que la mano del poder de Dios no se ha cortado. Creemos que Dios sigue haciendo milagros y maravillas. Creemos que todavía sigue sanando. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Él sigue restaurando, Él sigue transformando vidas, Él sigue salvando vidas. Qué bonito es ver cómo la gente viene a los pies de Cristo y Dios, el Espíritu Santo, les toca su corazón para recibir el discipulado y el seguimiento, para que crezcan en la palabra de Dios y acompañarlos en ese caminar. ¿Nos siguen hasta aquí? Lo que más amamos en nuestra iglesia es el mover del Espíritu Santo, real y verdadero. El Espíritu Santo se mueve aquí porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso es que la gente sirve, por eso es que la gente hace, por eso es que la gente
entrega su vida a Él. Por eso es que vemos personas viniendo a los pies de Cristo, porque el Espíritu Santo de Dios está aquí, y donde el Espíritu Santo de Dios, ahí está, ahí hay libertad. ¿Y qué es la libertad? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de la esclavitud del pecado. Diga conmigo: llenos del Espíritu Santo. Y ustedes dirán: pastor, ¿y cómo sé si estoy lleno? Sencillo: por sus frutos. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Haga una listita, y si usted tiene ese fruto, usted está lleno del Espíritu Santo. Si usted es un peleonero iracundo, una persona sin amor, usted necesita la llenura del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo más sé acerca de la llenura del Espíritu Santo? Aparte del fruto, diga conmigo: los dones del Espíritu. A nuestros jóvenes les enseñamos sobre los dones del Espíritu Santo, que están en la Biblia, para que ellos se llenen de la presencia de Dios. Diga conmigo: los dones del Espíritu. Ahora, si usted ni siquiera sabe cuáles son los dones del Espíritu Santo en la Biblia, una, es porque no tiene sed y hambre de la palabra. Dos, es porque no la escudriña. Tres, porque no ha tomado su clase 301. Cuatro, porque no está participando de programas de discipulado de nuestra iglesia. Y eso no es culpa de nadie más que suya. Ya conmigo: es mi culpa. Porque somos buenos para echarle la culpa a alguien más, ¿verdad que sí? Ya conmigo: es mi responsabilidad. Pero algunos de nosotros creemos que la llenura y el poder del Espíritu Santo, es decir, aquí hay una línea del poder de Dios, pasa por ahí, verás lo que pasa. Esas son ridiculeces. Creemos que es la manipulación de palabras proféticas. Yo le tengo que hablar claro, ¿me lo permite? A mí me han acusado de ser una persona que detiene el mover del Espíritu Santo, porque no permito que se hagan cosas y manifestaciones que no están en la Biblia, porque nuestra iglesia es una iglesia bíblica. Diga conmigo: una iglesia bíblica. Y cuando hay una manifestación extraña que no aparece en la Biblia como manifestación del Espíritu Santo, nosotros la prohibimos y le decimos a las personas: eso no se puede hacer aquí. Y hay gente que me dice: pastor, pero hay muchas cosas en la Biblia que no fueron escritas. ¿Y para qué usted cree que Dios dejó escrito en las manifestaciones del Espíritu Santo lo que Él dejó escrito? Diga conmigo: para darme guía. No, pero con ganas: para darme guía, para poner un fundamento. Esto sí está bien, esto no está bien. Esto sí sucede, esto no sucede. Pastor, y entonces todo lo demás que para mí es el Espíritu Santo, para ti será el Espíritu Santo, pero si no está en la Biblia, no es el Espíritu Santo. Pastor, pero que yo lo siento, son tus emociones. I'm sorry, si no está en la Biblia, no es real. Porque si empezamos a permitir manifestaciones del Espíritu Santo que no existen en la Biblia, ¿con qué sabemos si son reales o no? ¿Qué nos guía? ¿En qué las filtramos? ¿Cómo sabemos si algo es de Dios o no? ¿Cómo probamos a los espíritus si no es a través de la palabra de Dios? La palabra de Dios revelada. ¿Usted entiende lo que es revelación? Revelación es mostrarte todo lo que Dios quiso mostrarte del poder y la manifestación del Espíritu Santo, para que tengamos una guía. Nosotros estudiamos una clase en teología bíblica y sistemática titulada Neumatología, donde estudiamos la persona del Espíritu Santo desde el capítulo 1 de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, para conocer las manifestaciones del Espíritu Santo, para conocer la persona del Espíritu Santo, para conocer la llenura del Espíritu Santo, para conocer la plenitud del Espíritu Santo. Para que tú vengas a decirme que en nuestra iglesia no le damos libertad al Espíritu Santo, cuando lo que más amamos es su presencia. Sin su Espíritu Santo nada somos y nada podemos hacer. No tenemos guía, no tenemos consuelo, no sucede nada. Es su presencia la que hace todas las cosas.
Pero que yo venga a detener a manipuladores, a cirqueros, a gente trendy que le gusta hacer show y que les ponga un alto. Si eso me va a hacer ser una mala persona, cuidar la palabra de Dios, la pureza de la palabra de Dios, entonces que me llamen mala persona. Aquí hay personas que se han ido de nuestra iglesia, que porque no le damos libertad al Espíritu Santo. ¿Y qué quieren? Que veamos a todo mundo revolcándose como loco, gritando y corriendo por todas partes con un desorden. Que no has leído la Biblia. Todo hágase decentemente y en una iglesia en Corinto donde había supuestas manifestaciones del Espíritu Santo que no eran manifestaciones del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo les dijo: ustedes hablan del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu Santo y sus vidas no tienen fruto. ¿Cómo se atreven a decir que eso es la manifestación del Espíritu Santo? Diga conmigo: solo show. ¿Quieren saber cuál es la verdadera manifestación del Espíritu Santo? Una vida transformada de esta manera. Esto erais algunos de vosotros, pero han sido trasladados y han pasado de muerte a vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Imparte aliento de vida, te hace nueva criatura. ¿Me dicen amén? Ustedes me dirán: pastor, entonces no cree que Dios sana. Claro que sí, pero no mintiendo en un stage, engañando a las personas. No, Dios sana de verdad. Nosotros hemos visto, yo mismo he visto el poder de Dios sanador en mi vida. Pero Él sana cuando Él quiere, si Él quiere y si a Él le place, y de la manera que a Él le place, no como yo le digo. ¿Me siguen hasta aquí? Pastor, entonces usted no cree en el discernimiento de espíritus. Claro que sí, pero como está en la Biblia, el llamado discernimiento de espíritus que usted ve en los videos hoy de YouTube, ese no es el don de discernimiento de espíritus. Es manipulación, hermano Gaby. Yo lo noto y siento de parte de Dios. Escuche, el Espíritu Santo me dice que hay un pensamiento que está muy profundo en usted. Claro, le estoy viendo su mirada, su rostro, su lenguaje corporal, que está con pensamientos profundos. Llego con alguien que tiene la cara triste. Hay un dolor que te invade. Se lo estoy viendo. Esa es mera manipulación. Ese no es el don de discernimiento de espíritus. La Escritura dice: probad los espíritus. Y probad los espíritus se deja saber en el área doctrinal, porque nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14 dice: cuando haya alguien que hable de parte de Dios, que haya 2 o 3 que juzguen el mensaje. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Para entonces, para el tiempo bíblico, con la enseñanza de los apóstoles. Cuando empezaron a llegar las herejías a la iglesia, lo que estudiamos en la historia de la iglesia y en los padres de la iglesia, la única manera para saber cuando una enseñanza era buena o era errónea era la doctrina de los apóstoles, porque el Espíritu Santo les inspiró a ellos. La palabra de Dios es nuestra guía. Si yo vengo y descubro a un manipulador, a una manipuladora, no le vamos a dar oportunidad, no le vamos a dar libertad. Al único a quien damos libertad con honor, respeto y gloria es al glorioso Espíritu Santo. ¿Me siguen hasta aquí? Y usted dirá: pastor, ¿y el Espíritu Santo está aquí? ¿Y usted qué cree? ¿Que Él es mentiroso? Porque Él prometió que donde estuviéramos adorándole, donde estuviéramos buscando su rostro, Él se pasearía en medio nuestro. El Espíritu Santo está aquí. Es más, ustedes y yo, si fuéramos más conscientes de la persona del Espíritu Santo aquí presente en nuestras reuniones, adoraríamos más, estaríamos más enfocados, alabaríamos más, le daríamos más reverencia, más honor y más gloria. Pero a veces se nos olvida que aquí está el Espíritu Santo y se pasea en medio nuestro. A veces se nos olvida que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora, que ustedes quieran que nuestra iglesia, y estoy hablando no que ustedes, sino simplemente para fundar lo que es un verdadero discípulo, ¿ok? No vayan a pensar que le estoy hablando a alguien, no.
Estoy hablando de la iglesia universal hoy en día. Si hay personas que quieren que seamos una iglesia de escándalo, de show, de manifestaciones extrañas, de profecía que Dios me dice, aquí lo único que Dios dice es lo que está escrito. That's it. Porque todo lo demás puede cometer error, pero lo que está escrito es la revelación perfecta de Dios. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, llenos del Espíritu Santo. ¿Quiere que le dé algunas características de personas llenas del Espíritu Santo? Están en Hechos 6, 2 al 7. En donde está el Espíritu Santo no debe de haber murmuración. ¿Me dicen amén? Y cuando hay murmuración, el Señor va a hacer lo que sea necesario para que el veneno de la murmuración, el cáncer de la murmuración no sea sembrado en ninguna persona. La murmuración en inglés, ¿cómo sería? Gossiping, ¿o cómo se dice? El gossip, ¿verdad? Es lo que destruye iglesias enteras. Cuando alguien murmura de los pastores, de los líderes, del hermanito, de la hermana, estás destruyendo el cuerpo de Cristo. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el Señor desde el principio les puso un alto. Miren lo que dice Hechos 6, 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Por qué? Porque había murmuración, que se descuidaban unas viudas y a otras se les atendía. Y dice el apóstol: buscad pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a cuántos hombres? 7 varones. Miren lo que hace, o las características de una persona llena del Espíritu Santo y un discípulo. ¿Varones de qué? ¿De qué, perdón? Buen testimonio. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el testimonio que ustedes gozan de los de afuera? Les voy a decir algo bien claro. Tú eres afuera es lo que realmente eres, no lo que eres aquí en la iglesia, porque aquí es bien fácil aparentar. No, lo que eres allá afuera, cuando nadie te ve, es lo que realmente eres. Por eso debes de gozar de buen testimonio. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Qué más dice? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio ¿de qué? De la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de ¿qué? Diga conmigo, llenos de fe. Característica de las personas llenas del Espíritu Santo: buen testimonio, llenos de fe. ¿Qué más dice? Y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían ¿a qué? A la fe. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Siguiente característica, diga conmigo, unánimes, no, pero con ganas, unánimes, unidos y generosos con los demás. ¿Me dicen amén? Versículo 44 del libro de Hechos, donde estábamos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Cómo estaban? ¿Peleándose? No, los que estaban peleándose ya los corrigieron, ¿verdad? En el capítulo que leímos anteriormente. Criticándose, cuchillándose los unos a los otros. ¿No? A mí siempre me dicen cuando estoy en algún lugar y ay, pastor, de seguro alguien está haciendo taquitos al pastor, porque tú sientes como cuando alguien habla mal de ti. Es ciencia, esa es fantasía, pues no se lo crean. Lo que sí sucede es que tú te das cuenta bien fácil cuando alguien ya habló mal de ti, especialmente cuando alguien se te adelanta y no te conocieron. Si yo vengo con nuestra hermanita y le digo:
Fíjese que el hermano Eduardo, no, tenga cuidado con el hermano Eduardo. El hermano Eduardo es tremendo. Usted no lo conoce, tenga cuidado. Ella, sin darse la oportunidad de conocer al hermano Eduardo, ya tuvo un prejuicio en contra de él por lo que yo dije acerca de él, sin siquiera conocerlo. Dios nos libre de hablar mal de alguien para que otra persona agarre un prejuicio de. ¿Me siguen hasta aquí? Nunca se preste para eso, ni menos de los pastores de la iglesia. Escúchame aquí, por favor. Cuando alguien habla o le hablan de los pastores de la iglesia y usted se presta para escuchar esa conversación, ¿sabe quién le está hablando? El diablo mismo. Porque el diablo es bien astuto. Y si él logra envenenar los corazones de los congregantes en contra de sus pastores, quienes les dirigen, quienes les guían, quienes les enseñan la palabra, quienes cuidan de ellos, ya logró destruir la iglesia. Porque si destruye el liderazgo, destruye la iglesia. Así es que cuando alguien venga y le diga, me voy a utilizar a mí como ejemplo para que nadie se sienta ofendido, ¿ok? Fíjate que el pastor Arel, ¿a poco no has escuchado lo que dicen de él? Déjame y te cuento. ¿Sabe quién le está hablando ahí? No es la hermanita, no es el hermanito, es la misma serpiente antigua. Y usted tiene que decir: apártate de mí, Satanás. No a la persona, porque se va a ofender, ¿ok? Pero en su mente y en su corazón usted tiene que decir, como le dijo Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y ya lo explicamos en el seminario bíblico. Todos los que habían creído estaban ¿cómo? Juntos, y tenían en común todas ¿qué? Las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y la repartían a todos según la necesidad de cada uno. No es comunismo, es ayuda al necesitado, ¿ok? Porque había una sobrepoblación que se quedó después de la manifestación del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio. Y al haber sobrepoblación en la ciudad, de los que venían de otras ciudades de lejos a adorar en Jerusalén, no tenían empleo. Y en el amor cristiano y por la ayuda al necesitado, vendían sus propiedades y ayudaban a las personas mientras se acomodaban. Tampoco es ayudar perezosos. ¿Me siguen hasta aquí? A mí mis niñas me preguntan: pastor, ¿por qué no le? Mis niñas me dicen: papi, ¿por qué no le damos a esa mujer que está pidiendo dinero ahí en Walmart con sus niños? Porque son gente perezosa y oportunista, que yo los he visto bajarse en mejores carros que lo que trae uno, y usan a sus hijos para provocar lástima y hacer su dinerito de limosnas pudiendo trabajar. Por eso no les ayudamos a ellos, porque a nosotros la palabra de Dios nos dice que el que no trabaja, note que el Señor nunca nos dice denle al que no trabaja, al perezoso. Él nos dice ayuden al necesitado. Que te quedas sin trabajo, algo pasó, una enfermedad, para eso está la iglesia, para ayudarnos unos a otros, pero no para darle dinero a los perezosos. ¿Me siguen hasta aquí? Y perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Cómo perseveraban? Unánimes cada día. ¿En dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuándo me va a invitar a comer para hacer realidad este versículo? Porque ya tiene mucho que no me invitan, Dios mío. Parece que la carestía está dura. No se crea, es broma. Pero dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hablando de memes, dile al que está a tu lado: ¿se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Qué hacían? Alababan a Dios, característica de verdaderos discípulos. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los discípulos entienden que un pueblo, una iglesia, una familia dividida no puede permanecer. Como estudiábamos el jueves pasado, una casa dividida no puede prevalecer, no puede permanecer, no puede avanzar. El verdadero discípulo procura la unidad en la iglesia y el trabajo en equipo.
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? No. Cuando cada quien jala para su propio lado, no se puede avanzar como iglesia. Por eso es tan importante, diga conmigo, estar unidos. Diga conmigo, en visión. Diga conmigo, en misión, en creencias, en estrategia, en estructura, en propósito. Y todo lo que le dije, ¿en dónde cree que lo enseñamos? En la clase 101. Porque estamos orando para que el Señor envíe obreros a su mies. Pero cuando alguien llega, necesitamos que todos estemos ¿qué? Unidos. Y en nuestra iglesia no permitimos que nadie se involucre en el servicio hasta que no pase su clase 101. Porque una iglesia dividida con dos visiones no puede prevalecer. Si usted se agrega a nuestra iglesia, tiene que conocer la visión que tenemos como iglesia, la misión que Dios nos ha dado, el propósito, lo que creemos, nuestra estructura, nuestra estrategia, los sistemas que tenemos, cómo servimos, cómo hacemos iglesia, para que de esa manera todos trabajemos juntos y vayamos en una misma dirección. ¿Me dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Siguiente característica, diga conmigo, madurez. Romanos 12:17, vaya ahí conmigo por favor. Romanos 12:17 al 19 dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Eso es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es una persona madura, que no se la pasa peleando con medio mundo, que no se la pasa en problemas con medio mundo. Hay gente problemática en las iglesias. Aquí no, gracias a Dios. Porque yo no aguanto la gente problemática, que me dijo, que me hizo, que me hizo. Mientras esté en ti, tú tienes que estar en paz con todo el mundo. ¿Me dicen amén? Pero hay gente problemática que no entiende lo que es ser un verdadero discípulo, que anda, lleva y trae y le encanta estar en el drama. Aquí en nuestra iglesia hay gente que tiene 15, 16 años de estar con nosotros y no se han visto envueltos en ningún problema. Y a mí me sorprende, ¿sabe por qué? Porque han aprendido. Todas las personas sean prontos para oír y tardos para hablar. En el silencio hay sabiduría. Tú tienes que estar en paz con todos tus hermanos y llevarte bien con todos tus hermanos mientras esté en ti. ¿Me dicen amén? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dáselo fuerte al Señor. Ahora, cuando alguien te hace algo, ¿qué vas a hacer? Mira lo que dice la Biblia, que hace un verdadero discípulo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Dile que está a tu lado, no seas vengativo. No, pastor, pero es que a mí si me hacen, me la pagan con la misma moneda. Mi hermanita, antes de que tuviera medicina del psiquiatra, era su dicho favorito: con la misma moneda, con la misma moneda. ¡Qué vengativa! Los verdaderos cristianos no somos vengativos. El Señor se encarga de todos nuestros asuntos. ¿Me dicen amén? Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La madurez es tener buena comunión, con buena comunicación, Hablando se entiende la gente. Diga conmigo, hay que hablar, hay que conversar. ¿Me dicen amén? La madurez de un verdadero discípulo es un discípulo que no se ofende con cualquier cosa. ¿Me siguen hasta aquí? La madurez es saber perdonar, como dice la Escritura. La madurez es pedir perdón y perdonar. La madurez es no guardar rencor. La madurez es saber comenzar de nuevo. Pastor, ¿y qué es perdonar? Si él y yo tuvimos un problema, nos pedimos perdón y nos perdonamos. Aquí está la clave. ¿Están listos? ¿Cuántos quieren saber si sí perdonaron o no? ¿Sí? Levanten la manita. Ahí les va. Cuando yo veo que entra por esa puerta y se me revuelve el estomaguito y me empieza a temblar el ojito
y siento que se me sube y se me baja, no has perdonado. Esa es la clave. Cuando tú realmente has perdonado a alguien, tú lo ves y no te provoca nada, porque Dios ya sanó tu corazón. Ese es el verdadero perdón. Ahora, los discípulos están llamados a perdonar. Jesús dijo: así como yo les perdoné, ustedes tienen que perdonar a los demás. Pastor, pero tú no sabes lo que me hizo. El Señor dice: si yo les perdoné la deuda del pecado, que es enorme e impagable, no hay absolutamente nada que ustedes no puedan perdonar. Tienen que perdonar. ¿Me siguen hasta aquí? Esa es la madurez de un verdadero discípulo. Sabe dominar su lengua y sus emociones. Dile que está a tu lado, cuenta hasta 10. Hay personas tan irrespetuosas que lo único que tú tienes que hacer es así: mira, está bien, vamos a ver qué hacemos. Muchísimas gracias por dejarme saber. Aunque por dentro tú quisieras hacer y deshacer. ¿Me siguen hasta aquí? Para estar bien con todos se necesita tener el corazón de Cristo, un corazón lleno de amor. Siguiente característica, diga conmigo: humildad. Romanos 12, 16 al 17 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La humildad es llegar sin buscar títulos. ¿Me dicen amén? Respetando protocolos, respetando estructura, respetando estrategia. A nuestra iglesia han llegado personas que hablan conmigo y me dicen: soy el pastor fulanito de tal, vengo del ministerio manganito de tal, y vengo aquí, llego a esto y aquello y aquello. Y digo: oh, qué bueno, pastor, Dios me lo bendiga. ¿Cuál es el proceso aquí? Le digo: pues tiene que tomar su clase 101. ¿Y se ofenden? ¿Y sabe qué digo yo? No me importa. Porque si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, tienes que aprender a ser humilde. A donde quiera que tú llegues, tienes que llegar con humildad. ¿Me dicen amén? Por eso es que los pastores asociados que tenemos, ¿ustedes creen que llegaron diciendo: yo soy el pastor? No. Ellos estuvieron como miembros, tomaron su clase 101 de membresía, comenzaron a servir como miembros, se ganaron el cariño de las personas, ministraron a las personas, porque el don que Dios te ha dado, te lo dio para ministrarlo. Tengas o no tengas título, tengas o no tengas posición, tu llamado y tus dones son irrevocables. ¿Alguien me dice amén? Y cuando llega una persona de esa manera, mire, nosotros le dejamos tranquilos. Para nosotros es más importante la humildad del corazón, la pasión, la entrega, el amor a la obra de Dios, que los talentos y los dones. Las iglesias se desviven por los músicos. En nuestra iglesia, si un músico no está dispuesto a pagar el precio, no importa que sea lo máximo, se queda sentadito y no tenemos ningún problema. ¿Me siguen hasta aquí? Porque es más importante el corazón que los talentos y los dones. Porque cuando tú sirves al Señor con humildad, se nota. Siguiente característica de un discípulo, diga conmigo: amor. Dile a la persona que está a tu lado, que no sea tu familiar: te amo, hermano, te amo, hermana. Juan 13, 34 al 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esas son características de un verdadero discípulo. Siguiente característica es una persona que evangeliza. ¿Me dicen amén? Primera de Corintios 15 del 1 al 4: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Retén la palabra que se te ha predicado, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un verdadero discípulo está comprometido con la evangelización.
predicando a Cristo, compartiendo el evangelio de Cristo. ¿Me dicen amén? Y cierro con estas dos. Mire, si lo logré. Wow, impresionante. Últimas dos características de un verdadero discípulo. Diga conmigo: el discípulo es generoso. Diga conmigo: ay, Señor. Ya como que nos empezamos a acomodar, ¿verdad que sí? Tengo que hablárselo. Éxodo 36, 2 al 7. Esto es lo que yo voy a hacer muy pronto. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todos los hombres a quien su corazón les movió venir a la obra para trabajar en ella. ¿Quién movió el corazón de los discípulos para trabajar en la obra del Señor? Diga conmigo: Dios. Un verdadero discípulo siempre es movido para trabajar para la obra del Señor. Pero no solamente para trabajar. Versículo 3: y tomaron de delante de Moisés todas las obras del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Qué traían cada mañana? ¿Ofrenda qué? Voluntaria. Cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que nos ha mandado que se haga. ¿Cómo traía el pueblo? No, pero dígalo con ganas. Ya se me desinfló. ¿Cómo traía el pueblo? Diga conmigo: mucho más. ¿Cuánto traes tú? ¿Mucho menos o mucho más? De lo que se necesitaba. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni ninguna mujer haga más la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda obra, y hasta sobraba. Denle un fuerte aplauso al Señor. Wow, un verdadero discípulo es, diga conmigo, generoso. Pregúntale a la persona que está a tu lado: ¿él es generoso o no generoso? En nuestra iglesia lo único que hacemos es exponer necesidades, y que cada uno Dios toque su corazón y sea movido de manera voluntaria. Y hoy te lo voy a explicar de una necesidad, porque hoy sí coincidió que le voy a hablar de generosidad y le vamos a exponer una necesidad. Pero usted lo tiene que hacer de manera voluntaria. Dios tiene que poner en su corazón, y si no, usted no debe de preocuparse de nada. Y por último, un verdadero discípulo valora y ama a su iglesia. Sabe que su iglesia lo necesita, y por eso está dispuesto a sacrificar lo que sea y hacer lo que sea para estar presente siempre. Su apoyo es incondicional para su iglesia, pues es su familia. Quiere ser parte, quiere edificar, quiere ser una piedra viva en este gran edificio que es su iglesia. Dedica tiempo para bendecir a su iglesia, para servir a su iglesia, para ayudar en su iglesia, haciendo mejorar todo lo que sucede en su iglesia. Diga conmigo: pero no es candil de la calle y oscuridad de su casa. Y ahora que voy a hacer este llamado, préstenme atención. ¿Están listos? Yo le dije que yo le tengo que hablar claro, ¿me lo permite? Un verdadero discípulo no está en su iglesia con su familia solo cuando le toca servir. Si usted solamente viene el domingo que le toca servir, o usted se compone, o con todo amor y respeto lo vamos a componer. Y le vamos a decir: hermanito, hermanita, I'm sorry, pero no es de buen testimonio que solamente le veamos cuando está en calendario. Le vamos a suplicar que usted agregue sus ocupaciones, y cuando usted ya esté listo o lista, entonces nos puede seguir bendiciendo. Porque ustedes tienen que entender que el servir a Cristo es un privilegio. ¿Me dicen amén? Es más, escúchenme aquí. Yo quiero que ustedes entiendan eso, y lo digo con mucha humildad. Dios nos ha bendecido con muchos servidores sacrificados, y las oportunidades de servicio las abrimos para todo mundo, no porque necesitemos ayuda. Gracias a Dios no la necesitamos,
sino porque somos iglesia, y el llamado que Dios nos ha hecho es que le abramos los brazos abiertos a toda persona para que sirva a Cristo y cumpla el llamado y el propósito que el Señor le ha dado. ¿Me dicen amén? Pero yo no quiero que usted se sienta: pastor, es que si yo no sirvo, me ocupan, me necesitan, sin mí la iglesia no avanza, no va para ningún lado, se estanca y se va a morir, va a desaparecer la iglesia, les estoy haciendo un favor. No nos hace un favor a nosotros, ni le hace un favor a Dios, se hace un favor a usted mismo. ¿Me dicen amén? Porque si usted fuera un verdadero discípulo, sabría que servir a Cristo es un privilegio y es un acto de amor y de gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y por último, usted, dice el apóstol Pedro, que nosotros, la responsabilidad y el juicio empieza por la casa. Cierro con este ejemplo. Había una hermanita que era buenísima para servir y ser voluntaria. Ya no está con nosotros, gracias a Dios. ¿Okay? Se lo digo con amor, pero no amaba nuestra iglesia. ¿Para qué quieres a alguien que no ame tu iglesia? ¿Verdad que sí? Y tú la veías sirviendo en muchas iglesias, dando su tiempo, donaba en la iglesia americana. Se desvivía por servir, apoyar y ayudar en todas partes, menos en su casa, menos en su familia, menos en su iglesia. Si en algún momento, te lo digo como consejo de pastor, si en algún momento tú empiezas a disfrutar más el servicio en otro lugar, ayudar a otro lugar, aportar más a otro lugar, tu corazón ya está ahí. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que necesitamos en la iglesia es gente con un corazón que ame su iglesia y que quiera ser una piedra viva en esta iglesia local para seguir construyendo. ¿Me dicen amén? Así es que, mis queridos hermanos y hermanas, ama tu iglesia. Haz lo que tengas que hacer por tu iglesia. Alguien que me diga amén, por favor. Apoya a tu iglesia. No somos una iglesia perfecta, y lo digo con humildad, pero iglesias como la nuestra hoy en día ya hay pocas, porque hay una profecía bíblica que dice que muchos apostatarán de la fe. Y yo le doy gracias a Dios porque podemos perseverar en su palabra, porque podemos perseverar en la doctrina. En nuestra iglesia hay gente muy educada, muy preparada, con carreras universitarias. Y uno han dicho, una de las cosas que me ha llamado la atención de nuestra iglesia es cómo se dedican a estudiar la escritura. Hubo un hermano que dijo: desde que llegué a nuestra iglesia he leído más libros que en ningún otro momento de mi vida. Hay otras personas que dicen: desde que llegué a mi iglesia yo creía que conocía la palabra, pero empecé a participar del seminario y de todo lo que la iglesia ofrece para la enseñanza y me di cuenta que no sé. Yo mismo les digo con la clase del jueves, a pesar de que tengo tantos años, cada día aprendo más, cada materia aprendo más. Así es que si nuestra iglesia se esfuerza por hacer lo que Dios nos ha mandado y hacerlo con excelencia, esfuércese por apoyar para que esta obra del Señor se siga expandiendo, haciendo la labor del Señor. ¿Me dicen amén? Póngase de pie, por favor, si es tan amable. Le voy a exponer una necesidad, y esto es solo para la iglesia.